Ok. Ya. Bien, tienen 20 minutos. Comiencen, por favor. Gracias, Ya. profe. Buenas tardes, mi nombre es María José Aranda y junto a Gabriel Canales y Rosario Molinari conformamos RMG Consultores, empresa dedicada a proyectos de ingeniería eléctrica. Y hoy les presentaremos nuestro trabajo en la ingeniería de anteproyecto de la subestación GIS Maitenes 220 kV solicitada por el mandante Inversiones S.A. Para la presentación seguiremos el siguiente orden. Partiremos con la descripción del proyecto y un resumen de la presentación anterior para poner en contexto. Seguiremos presentando el diagrama unilineal y de disposición de equipos. Luego analizaremos en detalle los elementos de la memoria de cálculo. Pasaremos a revisar la estimación de precios de los equipos, el estado de pago final y terminaremos con las principales conclusiones del trabajo. Pasemos a ver el ítem 1. La subestación de interconexión se ubica en la comuna de Machalí, en la sexta región, y se construirá al interior de un edificio con topología de doble barra y compuesta por 5 paños, 2 con entradas mediante cables 220 kV con aislación XLPE y 3 con salidas a líneas aéreas mediante tramos JISC. Para esto, el mandante nos entrega los siguientes datos preliminares del proyecto: voltaje nominal de 220 kV, clase de 245 kV, corriente nominal de 2000 amperes, corriente de cortocircuito de 40 kA por segundo, topología de doble barra y la subestación compuesta por montaje módulos GIS tipo interior en edificio sobre plataforma de hormigón y los pararrayos de 220 kV en salida de líneas deberán ser tipo ICE. El equipo profesional de RMG Consultores está conformado por un jefe de proyecto, la señorita Rosario Molinari, acompañada de ingenieros civiles de amplia experiencia, la señorita María José Aranda y el señor Gabriel Canales. Todos del equipo son ingenieros civiles eléctricos con minor en energías renovables de la Universidad de Chile, en cuya formación académica destacan los cursos relacionados con el área de potencia. Con respecto a los alcances, como objetivo se desea realizar la ingeniería y diseño para el desarrollo del proyecto de la subestación, entregando las especificaciones técnicas de los suministros y los documentos necesarios para la ingeniería de anteproyecto. Además, realizar el diagrama unilineal de la subestación, el plano de disposición de equipos y por último realizar el estudio de alternativas entre la subestación de tipo GIS y ICE. En cuanto a la metodología, de manera general contempla un equipo de consultores de alto nivel mencionados anteriormente. Se coordinaron reuniones de frecuencia semanal y se dividieron las disciplinas en civil estructural, electricidad y costos, con el fin de abordar todos los alcances expuestos en la carta oferta. Por último, se nos encargó realizar un estudio de alternativas respecto a la subestación GIS versus ICE, en donde se compararon aspectos como la disposición de los equipos, el espacio ocupado, la calidad de servicio y tolerancia a fallas, la flexibilidad para el mantenimiento y operación y los costos de inversión, donde finalmente se concluye avanzar con la subestación GIS debido al incremento de la robustez de operación y al bajo mantenimiento que necesitan, además de los menores costos de inversión. Finalmente, con todo esto expuesto, en la presentación anterior se presentó el estado de pago número 1, el cual contaba con un monto total contratado de 331,24 UF y del cual se esperaba tener un 71,38% a esa fecha según la carta Gantt. Sin embargo, por temas de tiempo y calidad, quedó pendiente el plano de disposición de equipos, por lo que se logró un avance del 65,66% correspondiente a 217,48 UF. A continuación los dejo con Gabriel, quien les presentará los planos y diagramas. Muchas gracias, María José. Primero veremos la actualización del diagrama unilineal. Se le añadió la viñeta con toda la información necesaria e identificativa del plano, como también los niveles de tensión de las barras. Además, en la viñeta se integró también el logo de nuestra empresa, como también el nombre del mandante, para poder ser identificado de quién lo hace y a quién lo recibe. Se puede ver abajo toda la información sobre la revisión B correspondiente a este entregable, indicando las iniciales de quien elaboró, revisó y aprobó, también con la fecha respectiva de la realización del documento. Ya viendo más detalladamente el plano, se tiene a la izquierda un paño. Este corresponde a uno de salida GIS, aire, y se pueden ver todos los componentes necesarios como los desconectadores, los interruptores, los desconectadores a tierra, transformador de medida y por último el bushing que se encuentra al fondo. A la derecha también tenemos el paño seccionador con sus respectivos componentes, donde tiene varios componentes similares como los desconectadores a tierra, desconectadores y interruptores. Y esto también presenta un transformador de medida que permite revisar que las dos barras estén al mismo nivel de tensión.
A continuación pasaremos a ver los equipos los planos de disposición. Se tiene primero entonces los cortes laterales, donde abajo se aprecia los módulos GIS vistos desde los gabinetes de control de los mismos. La sala tiene un largo interno de 13,5 metros y cada módulo GIS presenta un ancho de 1,48 metros. En la parte superior del plano se tienen dos vistas laterales. A la derecha el acoplador de barra y a la izquierda un módulo GIS. La sala tiene de ancho interno 10 metros. Estos datos de la sala serán importantes para poder analizar luego la malla de tierra. En la siguiente diapositiva eh, ya tenemos otro plano de disposición con un corte lateral y también, pero este sin equipos, y también una vista superior. Como se aprecia en la vista superior, se tiene que las dimensiones internas del galpón son de 13,5 de largo por 10 metros de ancho, con un área de 135 metros cuadrados interna. Se ven los tres paños superiores de salida aire y los tres paños inferiores de salida conductor XLP. También estos planos cuentan con su viñeta respectiva, indicando toda la información necesaria. A continuación, continuaremos con el detalle de la memoria cálculo. Primero, veremos el dimensionamiento de los conductores. Inicialmente se analiza el dimensionamiento por corriente nominal. La corriente nominal es de 2 kA y usando la que corresponde a la capacidad de corriente para cables XLPE de un catálogo, se aprecia que para una formación de plana de cables a 90 grados Celsius se tiene que un cable de sección de 1400 milímetros cuadrados tiene una capacidad de 2065 amperes, por lo cual se elige al ser el más cercano al valor nominal buscado. Luego pasamos al dimensionamiento por corriente de cortocircuito. Utilizando la fórmula que se ve en pantalla, nos dio una sección de 281,69 milímetros cuadrados. Finalmente, se dimensiona por caída de tensión, calculando la caída de tensión a raíz de la resistencia de los conductores, lo cual al hacer los cálculos dio una caída de solo un 0,14%. Así entonces se escoge la restricción con mayor sección que será capaz de satisfacer todas las restricciones, por lo tanto la dimensión de los cables será de 1400 milímetros cuadrados. A continuación los dejo con Rosario que explicará la malla tierra. Muchas gracias. Primero que todo, en el cálculo de la malla tierra se siguen los siguientes 7 pasos. Primero, se estima la resistividad del terreno y la superficial, las cuales nos dieron valores de resistividad 2500 y 50 ohm metros respectivamente. El segundo paso consiste en proponer una superficie de malla S y un reticulado X, Y dibujada sobre el plano layout de la subestación. Esto da como resultado una superficie de 194,4 metros cuadrados, una altura de 0,6 metros, un reticulado de 2 por 2,7 metros y un largo del conductor de 141 metros. El tercer paso consiste en calcular la resistencia puesta a tierra, donde nos da un resultado de 1,94 ohm metros. El cuarto paso consiste en calcular las tensiones tolerables de paso y de contacto, las cuales dan valores de 1260,35 volts y 260,91 volts respectivamente. El quinto paso consiste en calcular el voltaje de malla, el cual nos dio un resultado de 77,75 kV. Finalmente, los pasos 6 y 7 consisten en verificar que la corriente de falla y la temperatura y la sección del cobre cumplan con los requisitos y el cumplimiento de las tensiones tolerables sean mayor al voltaje de malla. También que la resistencia puesta a tierra cumpla con las normas como estar entre los 1 a 3 ohm. En la siguiente diapositiva podemos ver el plano de malla tierra bajo la losa GIS. Se tienen los 6 reticulados por lado, de dimensiones 2 y 2,7 metros cada uno, con un total de 36 para toda la malla, dando así un largo de 16,2 metros y un ancho de 12 metros. Es importante ver que esta malla se sale un poco más afuera del galpón por seguridad. Ahora entraremos al cálculo de las canalizaciones. Tras la malla tierra, llega el turno de conducir la electricidad a los diferentes sectores por medio de la canalización, es decir, la instalación de dispositivos que contienen a los conductores de manera de que queden protegidos. Los medios de canalizaciones más comunes en las instalaciones eléctricas son ductos, canaletas de hormigón, bandejas portacable y escalerillas. Para el caso de esta subestación, los cables de poder llegan mediante túneles de concreto de 1,5 por 1,5 metros y del largo del conductor. Estos llegan hasta los batching de la subestación para luego seguir su camino aéreo. Esta imagen ayuda para entender este tipo de canalización, y en cuanto a los cables de fuerza y control, estos van por dentro de la subestación a través de escalerillas.
Ahora veremos la estimación de precios de los equipos. En la diapositiva podemos ver un listado de la estimación de precios de los equipos, donde se consideró la cantidad de equipos requeridos para poder calcular el costo total. Acá destaca que el componente que más incide sobre el costo total son los paños de la GIS. Finalmente, el precio total estimado de los equipos tiene un valor de $6.957.339. Ahora veremos el estado de pago final. En la diapositiva se puede ver que el estado de pago acumulado hasta el presente se encuentra completo, con un valor de 331,24 UF. Ahora los dejo con María José para revisar las conclusiones finales. Gracias, Rosario. Como conclusiones para esta última presentación, se tiene que la subestación GIS es más económica en costos de operación e instalación que la subestación AIS, por lo que la resolución del estudio de alternativas indica proseguir con la subestación SF6 de tipo GIS. También se ha demostrado que RMG cuenta con personal de alto nivel que se preocupa por el proyecto asignado, quienes han cumplido con las entregas del diseño del diagrama unilineal y disposición de equipos, junto con la entrega de cálculos de malla tierra y canalización necesarios para la realización del proyecto. Sumado a lo anterior, sin despreocupar aquellos aspectos económicos, también fueron estimados los equipos en cuestión y se finaliza con el estado de pago final. Con todo esto se puede decir que el proyecto se encuentra 100% completo, cumpliendo con todo lo propuesto inicialmente y todo lo solicitado por el mandante. Por su atención, muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas. Ok, gracias. Oriol, ¿comienzas tú? ¿Comienzo yo? ¿Aló? Don Arturo, comienza usted. Ya. Oye, una duda. Gabriel Canales, ¿presentaste tú algo o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Presentaste una? Ya, ok. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué pasó? No, parece que las damas como que tomaron más la palabra que tú, proporcionalmente el tiempo, no sé, es una idea, una sensación más bien, pero está todo bien, ok. Bien, en cuanto a la presentación, como expositor y como expositora están bastante bien los tres, muy bien, bastante bien, me gustó mucho eso. También la presentación de las damas está muy bien arregladas, también Gabriel con su camisa blanca, corbata, chaqueta, le dieron nivel a la presentación con ese toque, digamos, así que lo felicito, está bonito. En general la presentación me gustó. Algunas consultas, sí. En la presentación anterior yo puse un comentario que ustedes habían definido criterios de diseño eléctricos y civiles. ¿Me pueden hablar algo? Cualquiera de los alumnos, alumnas, me puede responder sobre los criterios de diseño que ustedes consideraron para llevar adelante el proyecto. Es un tema que lo tocaron ustedes, pero había quedado pendiente. O sea, yo lo entiendo, profe, eso en cómo dividir las distintas partes del proyecto en sus especialidades correspondientes. Por ejemplo, nosotros somos eléctricos y vamos a desarrollar todo el desarrollo eléctrico del proyecto en sí. No nos vamos a enfocar en cómo hacer la fundación, en los cálculos civiles que se desarrollan para ese tipo de partes del proyecto. Correcto, eso con respecto a lo civil. Pero con respecto a lo eléctrico, ¿hay algún criterio que ustedes hayan considerado en su diseño? O sea, en cuanto a lo eléctrico, como que nos enfocamos en los diagramas unilineales y el plano de disposición de equipo y más como en hacer ese tipo de cálculos. No sé si respondo a la pregunta. Yo se los pregunto porque ustedes mismos lo anotaron. Está anotado en su informe, criterios de diseño. Entonces, era un poco para hacer digamos, un efecto zoom sobre ese concepto. Era para que ustedes me explicaran a mí qué cosa querían o pretendían, digamos, con esa glosa de criterio de diseño. Y lo mismo con una glosa parecida que dice investigación de normativas de subestación. También lo plantearon ustedes como un ítem de trabajo. ¿Tienen algún, sí. ¿tienen algún resultado de esa parte? Respecto a eso, profe, lo añadimos en el último informe que vamos a entregar hoy día. Pero no lo pusimos en la presentación. ¿Pero me puedes resumir tú algo de esa investigación?
Lo que hicimos fue investigar cuáles eran las normas en Chile que regían el tema de las subestaciones. Por ejemplo, también la norma de calidad y servicio encontramos y también la norma de un anexo técnico sobre las normas de todas las instalaciones de transmisión, donde se habla específicamente, creo que era en el numeral 11, sobre el tema de las subestaciones GIS. Ya, ok. Sí, para las exigencias mínimas de la GIS. Ujú. Ese Vale. mismo. Veamos el plano unilineal, por favor. Ya. En el plano unilineal, lo que no alcanzo a ver, a lo mejor está muy chiquitito, son algunos datos básicos, por ejemplo, de los interruptores, desconectadores, TC, TP. No sé si eso lo pueden ampliar ustedes o me pueden explicar ustedes qué dato básico tiene uno de los interruptores ahí que están en el primer paño. ¿Recuerdan? No notamos los datos básicos El- en el diagrama. lo que sí sale es que es para 220 kb, entonces sale como 52J y el como número del interruptor de acuerdo a cada paño. Claro. ¿Recuerdan de la clase cuáles serían los datos básicos, por ejemplo, de un desconectador? ¿Cuáles serían? No los valores, sino que los criterios, los conceptos, digamos. ¿Se acuerdan de eso o no? Yo No. les ayudo. La tensión nominal. ¿Correcto? Uno, Ujú. em, tensión. Era, no recuerdo si era como la corriente no sé si se llama desconexión o que es la corriente como la que se abre el desconectador. Sí, pero ahí estamos bien. Porque el desconectador no abre corriente, es el interruptor. Ay, no, perdón, el interruptor. Disculpe. Bueno, Disculpe. ya, entonces pasemos a la interruptora. A ver, ¿cuáles serían los tres datos básicos de un interruptor? Así de una pasada rápida. La Uno, corriente nominal. voltaje nominal, corriente nominal y ¿cuál es la tercera? La potencia. No, corriente cortocircuito. Ah, Esos serían los tres datitos que tendrían que estar frente a cada interruptor. Y como son todos los interruptores iguales, un copy-paste y está listo el problema. Ya. El desconectador, voltaje nominal y corriente nominal, porque no tiene cortocircuito. Ujú. Los Ok. TP y los TC. Los TC tienen que poner la razón de transformación, clase de precisión, si es protección o medida, y los volamperes. Bueno, eso lo eché de menos en su plano unilineal. Bien, no tengo más preguntas, Oriol, así que gracias. Gracias a Eso, usted, profe. profesor. Bien, gracias. a mí me gustaría consultarle, porque no lo vi en su exposición, el tema de la construcción. ¿Cómo es la carta Gantt, básicamente? De nuevo, profe, no Quiero pusimos la saber carta cómo, grande en la presentación. Pero la carta sí están los anexos. ¿Está en los anexos? Sí. Sí. Ah, ya. quiero saber cuánto se demora en construir esta subestación, por ejemplo. Ah, Esos ya. datos. Sí, eran 627 días. 627 días, creo. Eso es lo que Sí. habíamos pronosticado. ¿Y cuánto tiempo se demora en llegar la GIS? Mm, Ustedes ponen la orden de compra, ¿cuánto se demora en llegar? ¿Está acá en algún lado? Puede ser, no está puesto en es No, que no está. no está en detalle cada etapa de la construcción, sino que está como toda la construcción como Pero un puro objeto. la parte de adquisición es fundamental, son los plazos de entrega. Una GIS, si ustedes la mandan a hacer, hoy día va a estar lista aproximadamente en un año. Eso es lo que se demora. Por lo tanto, esos 63 días de construir el edificio, montar y todo eso, es nada respecto a lo que se demoran en fabricar la GIS y que llegue a terreno. Ese tipo de cosas deberían estar desglosadas en la carta Gantt para saber, oye, ya, ok, nos decidimos a hacer este anteproyecto, este estudio de factibilidad, pero necesito saber datos reales de cuándo va a estar implementada. Pregunta, ¿de qué procedencia normalmente son las GIS? ¿Averiguaron qué empresas hay? Sí, puede ser ABB, puede ser ¿ABB dónde están? GE en Europa. ¿Pero en qué parte?
Creo que ABB está en Suiza en Suiza. y igual tienen fábrica en hartas partes, pero dependiendo del proyecto, cada persona, o sea, cada mandante del proyecto puede decidir, Es que oiga, la tráiganme fábrica una JIS de Europa y no una JIS de China, porque también hay fábricas en de China China. de empresas grandes. Exacto. Correcto, correcto. Entonces, respecto a este proyecto, a este anteproyecto que ustedes hicieron, se demora, ¿cuánto en total? La parte Para que hicimos nosotros, esta parte de acá, todo, del proyecto completo, desde cero hasta que esté construido. ¿Cuánto es el tiempo? la Ustedes construcción son pusieron 627 días, más la 120, son 3 parte, meses, estamos hablando de un año y 3 meses. Un año, 3 meses, un año, 4 meses. ¿Y cuánto cuesta la GIS? Esta GIS es de 6 paños o de 5. de Sí, 5. ¿Cuánto cuesta? para el otro lado. En los anexos creo que está. Cada paño cuesta $900.000, entonces como son 5, $4.500.000. No, Justo pusieron la de un sitio. pero el precio total y el que tienen acá, los casi 7 millones, porque están las obras civiles, Claro. Pensé que preguntaba por el paño. pero construidos. Por eso sería estos 7 Ah, millones claro. dividido por 5. Sí, Sí, aproximadamente sería... 7 millones. sí. Es re importante estos dos datos porque probablemente en el directorio lo que van a comparar hacer esta GIS con una AIS, Ujú, ocupando más espacio. claro. Ahí se compara como cuánto es el costo en Sí. construcción en un terreno más grande. Y eso puede variar bastante para la ICE, que puede ser muy caro, por ejemplo, dejar un terreno plano o habilitado para poder construir la subestación. Ya, ahora viendo este cuadro de precios, ¿qué cosa sería lo importado y qué cosa sería lo nacional? Lo importado, la GIS, eso sí o sí. Todo lo que Era es, todo, creo que Rosaria me puede confirmar ahí, Sí, pero me parece que era todo. sí, los equipos los primarios, pararrayos, las mufas y el interruptor también eran importados. ¿Ya? ¿Y eso es lo único? ¿Y el edificio? Ah, no, el edificio no, eso se está, construye está acá. acá, se construye acá. A eso me refiero, si vemos este Todas las obras detalle. civiles se pagan acá en Chile, sí. Y bueno, la preparación del terreno, las obras civiles. ¿Qué Sí, todo pasa con eso las se hace acá. pruebas e instalación, el montaje? Ya vimos Claro, ya que la fabricación es extranjera, ujú. obras civiles nacionales, y el montaje, El montaje igual es chileno, pero por ejemplo las pruebas pueden ser realizadas por expertos que vengan desde la misma fábrica. correcto, eso es lo que se hace normalmente con la GIS, con estos equipos especializados. Viene un inspector o un técnico extranjero y normalmente apoyado con técnicos chilenos. Em, bueno, aquí también la malla de tierra es nacional. Claro. Estoy viendo qué más. Mm, No, eso sería por mi lado, don Arturo. Ya, perfecto. Aprovechando que dejen los precios ahí, por favor. La Ujú. lista de precios. Ahí aparece un ítem que dice interruptor de 245 kilovoltios, cantidad 6, costo Porque se unitario. requiere, ¿Ah? es que la cantidad se refiere a cuántos interruptores necesitamos y en la presentación anterior, como en el listado de equipos, teníamos puesto 6. Ya, pero a ver, son dos las observaciones que tengo. La Ahí. primera, ¿a qué corresponden esos interruptores? Porque ustedes más arriba tienen el precio completo de un paño GIS. En el paño ya va el interruptor ya. Sí, no, profe, eso de ahí Entonces, no debería estar en la tabla, entonces, el interruptor. ¿por qué aparecen otros 6 interruptores adicionales? Bueno, ya me dice Gabriel que es un error, que no Sí, debería es un ir. error, profe, no debería estar ahí. Ya, eso es. Ya estaban Y lo incluidos, otro, perdón.
Y lo otro, comilla, que si fuesen ahora 6 interruptores adicionales que van en otra parte, $200.000 es un precio muy alto para un interruptor de 245. Un interruptor de 245 tipo AIS, Ujú. está en los $80.000, 90.000, pero no 200.000. Bueno, pero si ustedes me dicen que es un error y que habría que bajar entonces 200.000, claro. 1.200.000, o sea que quedaría el proyecto como en 5 millones y algo, ¿verdad? Claro, como 5.800.000. Ya, ese era el comentario, Oriol. No tengo más comentarios. Gracias. No, perfecto. Bueno, yo un comentario nomás que en general, como anteproyecto, la presentación estuvo bien. Lo importante que cada proyecto de ingeniería normalmente tiene varias etapas. Entonces, en la siguiente etapa de este proyecto, deberían ir precisando y acotando más cosas, ir optimizando. ¿Ya? Lo bueno sí que los precios no están, que ustedes tienen ahí, no están tan alejados de la realidad. Les faltó considerar nada más que el plazo del proyecto completo. Y ahí eso la siguiente etapa hay que irlo mejorando. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, Perfecto. profesores. Sí, Ok. gracias. Y aprovecha. ¿Está Rosario conectado o no? Sí, estoy acá, justo me había caído. Ya. No, es que aprovecho de agradecerle a Rosario en su calidad de delegada de curso, su buen trabajo, porque posiblemente ya no vamos a tener más clases con ustedes y no te voy a ver en pantalla. Así que te agradezco tu colaboración. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Sí, profesores. igualmente, Rosario, gracias. Bien, Ujú. entonces dejen de compartir, por favor, Gracias, para que profe. se conecte el grupo. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego, para que se conecte el grupo 4. Deberían estar aquí ya presentes. Parece que están, grupo 4. María José Alfaro, Jorge Ya Allende y estamos. Catalina Estuardo. Buenas Perfecto. tardes. Saludamos a los alumnos y a las alumnas, así que compartan Hola. pantalla y presenten. Ya. Voy a... Ay, de nuevo hice lo mismo que en la mañana. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí se ve. Ya. Quedó como, quedó como congelado. No sé si en la pantalla hay algo negro, algo Sí, pasó. María José, parece que se ven como los cuadrados de donde está el chat y todo eso de Zoom. Ya, ahí se ven mejor, ¿o no? No, yo te sugiero que dejes de compartir y vuelvas a compartir. ¿Ahora? ¿Sí? Igual se ven los comentarios de esto. Ahí están desapareciendo. Sí, o sea, es que no tengo forma de eliminar el Ya, cuadradito de arriba. Y este lo voy a abrir cuando me desmutee y cuando me mutee nomás. ya, perfecto. Presenten entonces Ya. cómo está ¿cómo se llama? La diapositiva. Ya. Buenas tardes a todos, mi nombre es Catalina Estuardo y en nombre de A2 Energy daré comienzo a la presentación final del proyecto Alimentación Fotovoltaica Radioestación Repetidora VHF Central Ñuble. Esta presentación cuenta con 3 secciones principales, que son la descripción del proyecto, los avances a la fecha y los pendientes. La tarea que se nos encargó por el mandante fue desarrollar la ingeniería de anteproyecto, incluyendo las especificaciones técnicas de los suministros, los planos de licitación y la programación de las pruebas de puesta en servicio para el proyecto Alimentación Fotovoltaica Radioestación Repetidora VHF Central Ñuble. Para esto, A2 Energy considera el personal y los recursos necesarios de forma de realizar lo pedido con la mayor efectividad y calidad posible.
A2 Energy, cuenta con un equipo de trabajo conformado por la señora María José Alfaro como jefa de proyecto, quien les habla como especialista en electricidad B, y el señor Jorge Allende como especialista en electricidad C, los tres egresados de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Chile. Los alcances consideran el plano de disposición de la radioestación con cerco perimetral tipo ACMA, con vistas en planta y elevación, el plano de disposición de equipos en la caseta eléctrica, la segunda entrega del diagrama unilineal del proyecto, la hoja de datos técnicos del LVD, así como la corrección de las correspondientes a los paneles, el inversor, las baterías y el MPPT. Una lista de equipos con sus precios y cantidad requerida de cada uno, la actualización de la carta GAN del proyecto y la creación de una respectiva a su periodo de construcción, la memoria de cálculo y el segundo estado de pago. Respecto a los avances de la carta GAN a la fecha, se tiene que las hojas de datos técnicos presentan un 100% de avance y van al día, y la actividad de memoria de cálculo, diagrama unilineal segunda parte y diseño de malla a tierra llevan un 90% de avance y están atrasadas. También la actividad dimensionamiento de conductores baja tensión lleva un 100% y está al día. Tanto la actividad plano de canalizaciones y plano de ubicación y disposición de radioestación llevan un 90% de avance y están atrasadas, y la cotización de equipos lleva un 80% estando igualmente atrasada la actividad. Por último, la actividad plano de disposición de equipos en caseta lleva un 90% de avance y está atrasada, y tanto la creación del estado de pago 2, la presentación final y la memoria explicativa e informe final llevan un 100% de avance y van al día. De esta forma, se han realizado un 92% de las actividades planeadas entre las fechas 13 de octubre y el 20 de noviembre, de acuerdo a la carta GAN. Ya, a continuación entonces presentaremos la hoja de datos de todos los equipos correspondientes, tanto de los paneles como el inversor, las baterías y el MPPT. Se presentará solo lo que se ha agregado para esta presentación, ya que los otros requerimientos básicos corresponden a los mismos que ya existían. En particular para los paneles fotovoltaicos, ahora se agrega la potencia nominal, que corresponde a 650 watts, además de las características de voltaje nominal, corriente de cortocircuito, y esto con el objetivo de que el arreglo completo tenga una capacidad de 6.500 watts. Ahora, con respecto a la hoja de datos del inversor, se agregan los requerimientos de voltaje de salida y entrada, donde estos corresponden a 220 volt AC en la salida y 48 volt CC en la entrada, una potencia de salida de 4.000 watts, y los datos que se ven son los que ya habían sido presentados. Con respecto a las baterías, se especifica el voltaje nominal en 48 volt CC, la capacidad nominal de 50 ampere hora, que estas posean más de 40.000 ciclos de vida, y que además la capacidad mínima del banco total sean 226 ampere hora aproximadamente. Con esto además se define la cantidad de baterías en el banco, que corresponde a 5. Para el MPPT, entonces, el principal requerimiento que se agrega es que el voltaje en el lado de las baterías debe ser de 48 volts y la corriente nominal mayor a 120 amperes. Ahora, la hoja de datos del LVD es completamente nueva y los requerimientos básicos corresponden al voltaje DC mínimo y máximo, que son 0 y 500 volts respectivamente, mientras que las corrientes primarias mínimas y máximas corresponden a 100 y 200 amperes respectivamente. El LVD estará instalado al interior de la caseta junto con los otros equipos, por lo que tiene que tener un grado de protección IP21 y un estándar de protección IEC 60947-2. Ahora, con respecto a la memoria de cálculo, los principales avances corresponden a la capacidad del banco, el número estimado de baterías, los rangos de voltaje y corrientes para el MPPT, así como el dimensionamiento de conductores de baja tensión, las canalizaciones y la malla tierra. Los primeros 3 puntos fueron presentados anteriormente, por lo tanto ahora presentaremos solo un resumen de estos en la tabla que se observa abajo, mientras que los demás van a ser especificados en las diapositivas siguientes.
Entonces, la potencia requerida por la radioestación corresponde a 6.500 watts, lo que nos da una potencia por panel de 650 watts, considerando 10 paneles en serie. La capacidad del banco de baterías debe ser de 226 ampere-hora aproximadamente, lo que nos da un número de baterías, de 5 baterías, que van a ser conectadas en paralelo, mientras que la corriente máxima a soportar por el MPPT debe ser de 135.417 amperes. Adicionalmente, se considera que se utilizará un MPPT, un LVD y un inversor. Ahora, para el dimensionamiento de conductores de baja tensión, las características generales es que tenemos sectores de corriente continua, así como sectores de corriente alterna. Se incorpora un margen de seguridad del 25% para la corriente. El sitio tiene una temperatura ambiente que está alrededor de los 15 grados Celsius, por los que se incorporará un factor de corrección. Se considera además, para definir las secciones de los conductores, la norma chilena de electricidad 4 del 2003, y se verifican respecto a los criterios de cortocircuito y regulación de tensión. Entonces, como se dijo anteriormente, constamos de 3 secciones. La primera sección corresponde a la comprendida entre el arreglo fotovoltaico y el MPPT. La segunda sección corresponde a la que se encuentra entre el MPPT y el inversor, y entre el MPPT y las cargas CC. Y la tercera sección corresponde a la sección entre el inversor y las cargas de corriente alterna. Las primeras 2 secciones son de corriente continua, mientras que la tercera es de corriente alterna. En la primera sección del arreglo fotovoltaico MPPT, el voltaje nominal de cada panel es de 37.9, dando un voltaje nominal, como están conectados en serie, de 379 volts. Mientras que la corriente máxima, según la ficha técnica, corresponde a 18.39 amperes, y se considera el caso más desfavorable, en donde los conductores deban medir 15 metros. A partir de esto, incluyendo el factor de seguridad del 25% y el factor de corrección, que es 1.17 para la temperatura especificada, nos da una corriente máxima de 26.8954 amperes. Llevando esto a la norma chilena, la sección del conductor debe ser de 6 milímetros cuadrados. Ahora, para la segunda sección, tenemos un voltaje nominal de 48 volts, una corriente máxima de 135.417 amperes y un largo, en el caso más desfavorable, de 10 metros, incluyendo el factor de corrección y el margen de seguridad del 25%, nos da una corriente aproximada de 200 amperes, y con esto, de acuerdo a la norma chilena, nuevamente, la sección de este conductor debe ser de 70 milímetros cuadrados. Finalmente, para la tercera sección, realizando los mismos cálculos, donde tenemos un voltaje nominal de 220 volts y una corriente máxima de 135.417 amperes, con un largo más desfavorable de 5 metros, tenemos que la corriente con los factores de corrección y el factor de seguridad es nuevamente cercano a los 200 amperes, pero en este caso, por corresponder a corriente alterna, la sección es de 50 milímetros cuadrados, de acuerdo a la norma chilena. Entonces, considerando lo anterior, se realiza la verificación mediante el criterio de cortocircuito y el criterio de regulación de tensión, con las fórmulas que pueden observar abajo. Para el criterio de cortocircuito, se presentan los valores de la corriente de cortocircuito soportada para una falla de 3 segundos, dados los largos y las secciones presentadas anteriormente. Entonces, se puede observar que en los 3 casos, las corrientes de cortocircuito soportadas son mucho mayores a las corrientes presentadas por los datos nominales, por lo tanto se cumple el criterio de cortocircuito. Ahora, con respecto al criterio de regulación de tensión, para los casos de corriente continua se observa la segunda fórmula que se puede ver abajo, y a partir de estos cálculos, para la primera sección se observa una desviación de voltaje de un 0.041%, mientras que para la segunda sección se observa un 0.018%, que es claramente mucho menor a 3%, incluso a 2%, que es lo que exige la norma chilena. Finalmente, para la tercera sección, que es en corriente alterna, se ocupa la fórmula modificada dada la característica de corriente, y
La desviación de tensión es alrededor del 0.4%, que nuevamente es menor al 3%, por lo tanto cumple con el criterio de regulación de tensión. Ahora, a partir de esto se definen las canalizaciones, considerando nuevamente la norma chilena y teniendo las siguientes consideraciones. El sitio presenta gran humedad porque está en el sur de Chile y además para la corriente continua se considera un conductor, mientras que para corriente alterna se consideran 4 conductores, que serían 3 fases y un neutro. Por lo anterior y dada la norma chilena, para la corriente continua las canalizaciones deben estar ocupadas en máximo un 50%, mientras que para la corriente alterna deben estar ocupadas en máximo un 35%. A partir de lo anterior y utilizando la fórmula que se describe abajo, con las secciones de los conductores establecidos, se definen que las canalizaciones van a ser de PVC debido a la gran humedad del sitio, mientras que las canalizaciones entre el arreglo fotovoltaico y el MPPT son subterráneas. Las que se encuentran al interior de la caseta van a ser embutidas o preembutidas. Y se presentan los diámetros de las canalizaciones para estos casos. En el primer caso es cercano a 4 milímetros, en el segundo y tercer caso es cercano a 13.5 milímetros. Gracias. Pasamos ahora a lo que es el diagrama lineal. Acá podemos ver la simbología. Dentro de los elementos de protección tenemos un desconectador, fusible, un relé térmico y un interruptor. Luego, dentro de los objetos que utilizamos tenemos la celda fotovoltaica, ¿cierto? El panel, el MPPT, la batería, una celda única, digamos, relé térmico, LVD, inversor y tablero de distribución, que se utilizó el mismo símbolo tanto para el AC como el DC. A continuación se observa el diagrama lineal. Tenemos las 10 celdas, los 10 paneles fotovoltaicos, luego el desconector, el fusible, y con esto se conecta al MPPT. Del MPPT pasa por un interruptor hacia las baterías, que están protegidas por un relé térmico. Luego pasa al LVD, donde se separa en la parte que va al inversor para ir justamente a las cargas AC, y la parte que va al tablero DC para alimentar las cargas DC. El plano de ubicación de la radioestación, aquí se observa que el terreno tendría que ser aproximadamente de 16 metros por 12 metros. Vemos que la antena tendría una base de 4 por 4 metros. El sector donde están los paneles ocuparía alrededor de 4.8 metros y el largo total es cerca de 10. La caseta tiene un ancho de 3 metros y un ancho de 6 metros. Se puede observar también ahí que tenemos una rosa de los vientos donde se coloca que justamente el eje X, digamos, está rodado 5 grados respecto a la horizontal para efectos de la radiación solar. También tenemos un plano en elevación donde se observa la antena, que será de 36 metros de alto. A su costado derecho, abajo, está el panel solar, que tiene una inclinación de 19 grados, y abajo de la antena se observa la caseta justo delante de la antena, y el cerco perimetral. Bueno, pasamos al plano de disposición de equipos. Bueno, dentro de la caseta se consideró un ancho de cara de muralla de 10 centímetros, y se dividió en 2 sectores, digamos. En el primer sector está el tablero de alumbrado, los conectores de distribución, tanto AC como DC, y un armario Motorola. En el lado derecho tenemos lo que corresponde al arreglo DC, que es el MPPT, luego el banco de baterías, el LVD y más abajito el inversor. Para las canalizaciones, acá podemos ver el arreglo de paneles fotovoltaicos que está conectado hacia la caseta por medio de canalizaciones de 5 milímetros, y luego también utilizamos canalizaciones de 15 milímetros, todas por igual, ya que tenían diámetros muy parecidos. Y acá están las canalizaciones dentro de la caseta. Se observa que las canalizaciones dentro de la caseta son las que justamente son preembutidas, pero todo llega hasta el tablero mediante la canalización bajo tierra.
Para la malla de tierra se consideran dos mallas, una para el pararrayos, que está justamente en la antena, que es una malla de 4x4, con 4 barras en sus esquinas. Como podemos ver aquí, las barras que son verticales tienen 30 milímetros de diámetro, y por su parte las barras horizontales para la malla del pararrayos tienen 16 milímetros de diámetro. Para el caso de la malla de los demás componentes, en este caso el panel y los dispositivos de la caseta, tenemos una malla netamente con barras horizontales, con cuadrados de 2 por 2 metros y un diámetro del conductor de 12 milímetros. Acá podemos ver otra vista de la puesta a tierra ya con los implementos colocados, dispuestos, digamos. En la cotización de equipos, principalmente aquí decidimos colocar las dos tiendas, los vimos justamente acá en Chile. El LVD fue el único dispositivo en el cual logramos encontrarlo en una sola tienda. Vale decir que las diferencias no eran tan grandes, excepto en los paneles fotovoltaicos, donde hay una diferencia de más de 100.000 pesos, ¿cierto? Bueno, el panel fotovoltaico, el costo óptimo, digamos, son 230.000 pesos. El inversor se estima que serían alrededor de 360.000 pesos el gasto a realizarse. Para las baterías también 920.000 pesos. El MPPT bordea el 1.250.000 pesos. Y el LVD, de momento, solamente hemos encontrado en el mercado nacional uno de a 101.000 pesos, pero a futuro se podría mejorar esto buscando en el mercado internacional. Bueno, respecto a la carta GAN de construcción, esta se realiza en un rango de tiempo de 8 meses desde la entrega de la memoria explicativa final y cuenta con las siguientes tareas en los espacios de tiempo vistos en las imágenes: la recepción y el estudio de documentos de ingeniería de anteproyecto, una visita a terreno, la elaboración, entrega y obtención de la aprobación de la guía del proyecto, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, la contratación de mano de obra, la compra de bienes para el proyecto, la habilitación de huella de acceso en el terreno, también el transporte de materiales y de equipos, así como el uso de maquinarias, la construcción de las fundaciones, la construcción y el montaje de la malla tierra y de las canalizaciones, la construcción de la caseta eléctrica, la instalación de los equipos, la conexión de estos y las pruebas, la puesta en servicio y finalmente el desarme de faenas. Finalmente quedan pendientes el término de la memoria de cálculo, la segunda parte del diagrama unilineal, el diseño de malla a tierra, el plano de canalizaciones, los planos de ubicación y disposición de la radioestación y los equipos en la caseta, todos ellos con una falta de 10% en su completación respecto a la segunda, como este segundo periodo de entrega de material. Y para la cotización de equipos faltaría un 20%. Esto se debe a la falta, por un lado, de la verificación de los cálculos de la malla a tierra en la memoria de cálculo, y también porque se puede expandir la investigación del costo de los equipos a un mercado internacional, y por posibles detalles e información en los diagramas y en los planos que se podrían mejorar. Con esto termina nuestra presentación. Muchas gracias por escucharnos. Ok, gracias. Oriol, ¿comienzas tú? ¿Comienzo yo? Comienza usted, Arturo. Ya. Bueno, primero llama la atención que queden 10 o 20% dependientes, ¿no? Porque al 24 de noviembre el proyecto debió haber estado 100% listo, y si hay atrasos, hay penalidades, hay multas. Entonces, faltó un poquito haber acelerado el trabajo, un poquito más de velocidad y haber sacado todos los pendientes antes del 24. Bueno, ese es un comentario general. El otro comentario es en el plano unilineal. ¿Podemos verlo, por favor? Ya, aquí hay dos o tres cosas. Primero,
el símbolo de las baterías, de acuerdo a la norma NEMA, que es la que estamos usando en el curso, no son esos cuadraditos como una pila, porque ustedes están dibujando como una pilita y le ponen batería. Recuerden que el símbolo de los bancos de batería son los electrodos, son una recta horizontal mayor para el electrodo positivo y una paralela menor para el negativo, y así una cadena dependiendo, digamos, del número de electrodos que tenga cada vaso. Así que para un plano unilineal no corresponde esa simbología para las baterías. Ustedes tienen ahí un símbolo que dice relé térmico y tienen dos semiarcos ahí encontrados de sobrecarga. No queda claro, porque eso, ¿qué es lo que es? ¿Un interruptor termomagnético eso? ¿Lo pueden explicar un poquito esa parte del unilineal que dice relé térmico? A ver, cualquiera de Jorge, ustedes. estás muteado. ¿Aló? Sí, disculpe, estaba muteado. Sí, justamente la Cualquiera idea de es que un interruptor termomagnético que se desconecte cuando hay una sobrecarga, o sea, una sobretemperatura. Es que la simbología que nos mandaron ustedes tenía ese nombre y entonces lo coloqué así. Sí, a ver, un interruptor termomagnético está compuesto, si revisas la clase, de tres símbolos. El primero es la cámara de ruptura, que es como un arquito, la cámara de ruptura. Después viene la parte de sobrecarga, que es esta que está acá. Y después viene la parte de cortocircuito, que es una bobinita, que es como una W chiquitita. Entonces, ahí hay un problema de simbología ahí, ¿te fijas? Porque si es un interruptor, debería ser un interruptor, lo que va ahí está mal representado. Lo tercero, que si ponemos un interruptor ahí, o un relé térmico con su parte térmica y su parte también de cortocircuito, deberíamos ponerle los datos básicos. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los datos básicos de un interruptor que hemos visto en clase? Son La tres: corriente, corriente nominal, cortocircuito. corriente nominal, corriente cortocircuito y uno más, mm, corriente, ¿Tensión? tensión nominal, ¿no es cierto? Ponen el voltaje nominal, la corriente nominal y la corriente cortocircuito. Entonces, para lo que ustedes ponen como relé térmico ahí, habría que haber puesto esos tres datitos. Y la otra cosa es con respecto al desconectador. Ese desconectador que ustedes tienen por el lado de corriente continua con un fusible en serie, también hay que ponerle. ¿Recuerdan cuáles son los datos básicos de un desconectador? Lo vimos en clase. creo que el Son dos, voltaje, para ¿no? ayudarlos. Son dos datos básicos. ¿Cuáles serán? ¿Los recuerdan? No era voltaje, profesor, ¿no? Voltaje Potencia. nominal del desconectador y Corriente nominal. corriente nominal, porque el desconectador no tiene capacidad para abrir corrientes de carga ni de cortocircuito, así que tiene solamente corriente nominal, que es la corriente de paso. Y el fusible tiene su corriente nominal, por supuesto. Así que siempre cuando hagan un plano unilineal, no se olviden de ponerle a cada símbolo sus datos básicos. Ahora bien, hay un problema también de ortografía. La palabra caseta, que aparece en varias diapositiva. A ver, ponme alguna diapositiva. Ahí está la caseta. La caseta es con S, no es con C. Tengan cuidado con eso. La caseta es con S. Así es que revisen bien antes de hacer la presentación. Bien. Y por último, en el plano de disposición de los equipos al interior de la caseta, ¿podríamos ver ese plano? ¿Podrían explicarme qué cosas porque veo que la caseta es bastante grande, es de 6 metros por 3 metros, o sea, son 18 metros cuadrados. ¿Esa es una obra civil o es de un tipo container o es con lata? ¿Qué tipo de caseta es esa? Nosotros evaluamos colocar un container, profesor, sí. Ya, Una caseta bueno, tipo container. ya eso también tiene que estar explicado. A ver, explíquenme un poco, porque todo lo que ustedes muestran en el plano unilineal tiene que estar acá en el plano de disposición. ¿Pueden hacer ese link ustedes?
Sí, acá, sí, donde tiene el mouse justo arriba de la rosa está el MPPT. ¿Ya? Un poquito más abajo está el banco con las baterías. Ese. En Bueno, pequeño está el LVD y más abajo ¿ya? está el inversor. ¿Sí? ¿Ya? Arriba tenemos el tablero de alumbrado ¿Ya? y abajo están justamente los gabinetes de distribución AC y DC. Ahí, bueno, y el armario Motorola. ¿Cuál es el armario Motorola? Eran dispositivos que iban dentro de la caseta que se mencionaban en el enunciado del proyecto. Ah, ya, pero es el primero acá a la izquierda, correcto. Ya, Claro. me parece bien. Ya, gracias. No tengo más consultas, Oriol. Eso sería todo por mi parte. Ok. Quédense en esta diapositiva, por favor. Ustedes cuando hicieron este diseño de esta caseta, me imagino que lo discutieron en grupo, Ujú. Sí. ¿sí? Pregunta, ¿y qué pasa si es que hubiera un incendio o un temblor o terremoto o cualquier otra cosa que tuviera que salir alguien? No lo conversaron eso porque ustedes tienen solamente una puerta de acceso. Sí. Normalmente las casetas a la eléctrica a lo menos tienen dos. Incluso una es de doble hoja para la entrada de los equipos. Aquí, de acuerdo al tamaño que está bien complicado para que entren los equipos. Entran como justo. Pero debería ser de doble hoja y debiera haber una salida de escape en algún lado. Ujú. Ya, eso es muy importante porque si no, igual yo no me metería en esta caseta. No trabajaría acá. Ok, había un plano en donde aparecía la torre, aparecía la planta de todo esto y los paneles. ¿Me lo pueden Uno mostrar, por atrás. favor? Sí. Ese mismo. Hay algo, el corte está abajo. ¿A qué altura está? Hasta 2,50 m, ¿no? ¿Puede No, hacer algún acercamiento hacia el perfil donde están esos 10 paneles? Al lado de la torre. No es Sí, posible. tengo que sacar la presentación si es que queremos hacer un Zoom. Sí, quiero verlo. Eh, ay, Ya, no me está agarrando. ¿O no, sí? ¿Ustedes lo ven? Yo no no, veo. no, está no se acerca. chiquitito, pero bueno, ok, pero quiero. Ah, no, Ya. se cambió otra El, cosa. el ángulo de esos paneles, ¿cuánto es? 19 grados, profesor. Está especificado. Igual lo vamos a juntar los planos si desea verlo en más detalle, En el- aquí se ve chiquitito. Pero es 19 grados. Ahí lo estoy ya, agrandando un poco para que... ya. ¿Y la sombra no va a dar nunca hacia el lado de los paneles? ¿La sombra de la torre? Pregunto. No, porque está atrás de donde viene el sol. El norte estaba al lado derecho, entonces. Sí, sí, abajito tenemos la... Ya, En la rosa se sí. puede observar. Se fue. Se fue, pero está cargando ¿Esos paneles son de cuántos watts cada uno? 650. 650. Ya. ¿Y el proyecto este completo cuánto cuesta? No es un cálculo que tengamos hecho. ¿Y por qué no? Pero en la parte de precio, ¿qué es lo que tienen cuadro de precios de lo que calcularon? Veamos qué es lo Las que- cotizaciones por Pero equipo. después digo, está por separado, pero no hay una sumatoria. No. No, sería importante saber la bolsa de plata que cuesta esto, incluida obras civiles. O Y sea, en Es equipo son aproximadamente 6 millones de pesos chilenos. que dentro de las cosas que nos pedían hacer como específicamente estaba la cotización de equipos solamente, pero no de como de obras civiles. ¿Y cuánto se demora en construir este proyecto? Pusimos un periodo de 8 meses desde la entrega de esta memoria explicativa. Ya, ¿están incluidos los plazos de fabricación de los equipos? Sí, Sí, hay un plazo que es como de compra de de bienes de proyecto. bienes de proyecto, eso. Y ahí está como planificado el tiempo en que se van a demorar o sea, donde lo pidamos en que nos lo pasen.
Esos datos que les pregunto son bien importantes, aunque no se los pidan, porque es el proyecto, es la esencia del proyecto. Yo hace poco me tocó hacer un proyecto, o estoy haciendo un proyecto muy similar, el de ustedes es de 4 kilowatts, ¿no? El que yo hice es de 3 kilowatts y cuesta 32 millones de pesos, se demora 3 meses. ¿Por qué tengo tan claro esa cuestión? Porque el cliente es lo que me pregunta. Hacer una parte y dice, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto cuesta? Entonces, creo yo que como finalidad de un proyecto, no solamente de cualquiera del área nuestra, es importante tener claro que hay que apuntar siempre cuánto vale, cuánto se demora en construir. Son los dos parámetros que les va a preguntar el cliente o quien esté controlando el proyecto. Y creo que era importante ponerlo. Igual ahí tengo una pregunta así Sí. súper honesta. ¿De dónde podemos estimar esos datos? Como cuánto va a valer finalmente el proyecto, si a priori lo único que tenemos es, o sea, nosotros no somos quienes van a decidir cómo, de dónde se compran los materiales, porque en el fondo nosotros le estamos pasando esto a un mandante. Sí, pero tiene un error en la apreciación. El mandante normalmente no sabe nada, a veces ni siquiera sabe técnicamente de qué se trata el proyecto. Con suerte te van a poner a alguien que te lo revisa. El que sabe del proyecto, el que es especialista eres tú, por eso te contrataron. Sí, sí, Entonces, estoy de acuerdo. entonces hay cosas que el cliente no va a averiguar, que tú tienes que ir un paso adelante. Por Claro, pero ¿de ejemplo, dónde podríamos sacar nosotros esa información? sí, quiero llegar al punto con el razonamiento. El ir un paso adelante significa que si no hay ningún antecedente, tú debieras buscar, hacer una investigación en quién construye estas cosas, quién vende estas cosas, con quién cotizar estas cosas. ¿Ya? Yo te lo digo porque ese trabajo me tocó hacerlo durante el verano. Me demoré más de un mes en investigar esta cuestión. Y con eso, tú puedes llamar al proveedor, que es lo que normalmente se hace, se llama al proveedor para uno no estar diseñando o especificando cosas que no se pueden construir. Por ejemplo, un dato que ustedes tienen, que es bastante bueno me parece, que los paneles que están utilizando son de 650 watts. Hasta hace un par de años utilizaban como parámetro 300 watts cada panel. Entonces, en lugar de darle 10 paneles como dieron ustedes, le van a dar 20. Y eso es un problema. Entonces, ese tipo de cosas, acercándose al proveedor, ustedes lo pueden conseguir y también pueden tener lo que normalmente uno le pide a los proveedores cuando no tiene el proyecto completo diseñado, le pide cotizaciones presupuestarias, ¿ya? No del panel o del proyecto ya plenamente especificado, sino algo presupuestario, y eso les permite en una ingeniería de anteproyecto o de factibilidad tener precios de cuánto cuesta el proyecto, ¿ya? Y en el curso, como ustedes están aprendiendo, el curso cuenta con 2 profesores con alta experiencia, en que si es que ustedes no tienen precios, nosotros perfectamente podemos compartir la base de datos que tenemos. De hecho, creo que yo a alguien le pasé unos presupuestos. No sé si era de este proyecto o era de la central Ñuble. Pero No, de hecho, es que los pidieron, ¿eh? No es que a mí se me haya ocurrido. sí, o sea, nosotros le preguntamos por las cotizaciones, pero no Yo, nos envió eso. no, yo subí los precios de este proyecto similar de 32 millones de pesos. Ya, bueno, en general creo que la presentación estuvo buena, pero falta que conversen entre ustedes para que ustedes vayan concluyendo cosas, descartando cosas, porque no tienen que saber, o sea, pensar en conseguir un proyecto base de esto o algo alguien que haya hecho algo similar es difícil. Y para eso se va descartando con las conversaciones entre los compañeros del equipo. Así que, bueno, pero bien, yo por mi lado quedo conforme con la presentación de ustedes. Gracias. Gracias.
Dejo de Bien. compartir entonces. Terminamos entonces, dejamos de compartir y Sí. le pedimos al grupo 1 que comparta pantalla y presente su trabajo. Chao, gracias. Chao. Chao. Muchas Chao, gracias. hasta luego, gracias. Aquí vamos nosotros no. Aquí estamos, grupo 1. Estamos Perfecto. Pueden compartiendo. compartir. Sí, Ya, buenas tardes, comiencen, tienen 20 minutos. compartir. Voy a iniciar. Se ve bien, ¿cierto? Sí, tienes que ponerlo en modo presentación. Ahí sí. Ya, perfecto. Ya. Cuando usted diga nomás, profesor. Listo, comiencen nomás, tienen 20 minutos. Ya. Buenos días, profesores, compañeras y compañeros. Nosotros somos el grupo 1. Nuestro proyecto es Central Hidroeléctrica de Pasada, Cabancha. Los integrantes son Francisco Buqueño, Elvis Cova y quien les habla, Cristóbal Oviedo. Entonces, no me deja, hoy no me deja avanzar. Perdón, estaba la inicial, perdón, ya. En nuestra agenda tenemos la memoria explicativa en principio, luego la normativa de PMGD, las especificaciones técnicas, el listado de equipos y materiales, el diagrama unilineal, plan de ubicación y dispositivo del proyecto, la memoria de cálculos, la programación de puesta en servicio y finalmente lo que sería el estado de pago. Entonces, empezando, el proyecto Central Cabancha corresponde a una central hidroeléctrica de Pasada que se ubicará en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá. Esta central, además de ser una central en sí, forma parte de un proyecto conjunto de generación de energía eléctrica y de alimentación de agua potable para la ciudad de Iquique. Aprovecha las aguas que vienen y alimentan la ciudad de Iquique, que vienen de Alto Hospicio, de los estanques de allá, y está ubicada al final es Alto Hospicio a unos 408 metros más arriba. La central también, importante decir, que se desarrolla bajo el marco de las normativas PMGD, ya que está conectada a la red de distribución y tiene una capacidad menor a 9 MW. Está conectada en 13.8 kV a la red de distribución de el ICSA de Iquique. En cuanto a las partes que tiene nuestra central, tendríamos lo que sería la casa de máquinas en la parte inferior, donde está el generador sincrónico con una turbina tipo Pelton, además del equipamiento y servicio auxiliar, entre otros. En cuanto a transmisión en nuestro proyecto, la única transmisión es nuestra conexión directa con la red de distribución, que se conecta con un transformador elevador. En cuanto al sistema de estanque y tuberías de agua, esto ya está construido y nosotros principalmente utilizamos simplemente una desviación para poder turbinar el agua antes de que llegue a la ciudad de Iquique. En cuanto a la normativa PMGD, los principales documentos que utilizamos aquí, en primer lugar sería la norma técnica de conexión y operación de PMGD en media tensión, en donde los títulos importantes que tuvimos aquí fueron, por ejemplo, los procedimientos de conexión, las exigencias técnicas para la conexión, exigencias para las pruebas de conexión y pruebas periódicas de instalación de conexión. En cuanto para el desarrollo ya de la parte más técnica, que sería el diagrama unilineal, entre otros, utilizamos lo que sería una instrucción técnica llamada diseño y ejecución de las instalaciones de centrales hidroeléctricas conectadas a la red de distribución. Aquí los títulos importantes que utilizamos fueron, por ejemplo, el dimensionado de circuito de corriente, conductor y canalización, protecciones, puesta de equipos, pruebas de inspección y mantenimiento. Y bueno, finalmente la importancia que siempre se fue referenciando lo que sería la norma eléctrica chilena del año 2003. También la última indicación a tomar en cuenta en nuestro proyecto es que la conexión debe realizarse, como bien dije anteriormente, con transformadores elevadores con uno de sus vanados en delta. Y también que la instalación debe contar con un desconectador, equipamiento de medida, protección RI y un interruptor de acoplamiento. Ahora los voy a dejar con mi compañero Elvis, que les va a hablar de las especificaciones técnicas. Sí, bueno, ahora para hablarles un poco sobre las especificaciones técnicas generales sobre la central, tenemos lo siguiente. Tenemos la potencia nominal de la central, que es de 3,058 MW. Esto en potencia aparente es 3,6 MVA.
la energía generada estimada anual es de 17,96 gigawatt hora. Esta potencia y energía fueron calculadas en base al caudal de agua y a la altura de caída. Bueno, lo principal que tenemos es el transformador elevador, que este es de 4 MVA, y bueno, este transforma el voltaje desde 4,9 kV, que está a la generación, y lo pasa a 13,8 kV, que es la red de distribución. Luego tenemos un transformador de distribución, que este es de tipo seco y está dentro de la casa de máquinas, y se usa para los servicios auxiliares, es de 50 kVA, y pasa de 4,9 kV a 0,38 kV. Tenemos un generador sincrónico y una turbina Pelton de eje horizontal. Tenemos también, bueno, un conductor en el nivel de 13,8 kV, es la salida del transformador, que es aérea. Y bueno, ese conductor es AASC 33,6 milímetros cuadrados de sección. También tenemos para el lado de 4,9 kV, donde se conecta el generador y distintas celdas metálicas, el siguiente cable, que es de 152 milímetros cuadrados, y pueden ver ahí el nombre de su tipo de aislación. Y bueno, también hay un cable de poder en ese mismo lado para los servicios auxiliares, después se los voy a mostrar más detalladamente, que es AWG número 8. Tenemos por último, bueno, interruptores de poder en celda. Tenemos dos interruptores de poder en celda. Estos claramente son de vacío, pero están en celda, de 4,9 kV y 630 amperios nominales. Y un interruptor de poder en vacío, pero este está en intemperie, luego del transformador elevador, y es de 13,8 kV. Y por último, bueno, hay pararrayos que son de 13,8 kV y 15 kiloamperios de corriente de cortocircuito. Siguiente. Ya, aquí pueden ver un listado de los equipos y materiales necesarios para construir esta central. Y bueno, pueden ver que en cuanto a costos, todo se concentra principalmente en el generador sincrónico, la turbina Pelton y el transformador elevador. Luego tenemos, bueno, el transformador de distribución, que cuesta apenas 4 millones de pesos. Conductores que serían relativamente irrelevantes, no son tan caros. Tenemos el interruptor de poder en celda, que valen 8 millones de pesos. El de poder en vacío es levemente menor su costo, 7 millones. Tenemos también celdas metálicas de medición, de protección, y también celda de acometida por barra, que es donde se encuentra la barra de 4,9 kV. Tenemos pararrayos, tablero de distribución del usuario, y bueno, también calculamos un estimado de cuánto nos costaría hacer la malla de tierra. Asumimos que el metro cuadrado valía 25.000 pesos. Pueden ver aquí el costo multiplicado por la superficie. Tenemos algunas canalizaciones, son pequeñas. Y también tenemos un costo por el terreno. Esto lo buscamos en servicio de impuestos internos. Vimos que era 61.000 pesos el metro cuadrado. Y bueno, pueden ver que el costo total de inversión sería $951.000. Pero claramente en esto no está incluido el costo de mano de obra. Siguiente. Siguiente. No pasa. Ya. Acá les voy a presentar el diagrama lineal. Voy a compartir yo un momentito. ¿Puedes dejar de compartir, Cristóbal? Ya. Lo comparto acá, pero es para que se vea más cerca. Ya. Y aquí pueden ver el diagrama lineal completo. Acá está la central Cabancha. Esta es la parte, digamos, interna. Esta de acá es la parte que está a la intemperie y esta es la línea de distribución. Bueno, acá voy a detallar un poco más. En la casa de máquinas lo principal que tenemos es el generador con su respectiva protección. Este generador se conecta con cables a esta celda que la llamamos celda metálica de medición y protección. Más que nada porque tiene equipos de protección como es el 87G y también tiene equipos de medición que miden voltaje, corriente, potencia activa, reactiva, energía, entre otros valores. Y bueno, también se encuentra acá un pararrayos. Pueden ver también que para medir todo esto tenemos transformadores de corriente y también transformadores de potencial. Luego de esto, de esta celda, se encuentra interconectada a otra celda donde se encuentra un interruptor que es extraíble. Luego se ve, bueno, una barra de media tensión que también está en una celda y otro interruptor exactamente igual al anterior. El objetivo de estos interruptores, el de arriba, es poder aislar el generador y el de abajo es poder aislar esta parte del transformador elevador. Por este lado hay otras celdas metálicas, hay una celda de protección para el transformador de servicios auxiliares que les comentaba que era de tipo seco y también hay un tablero de distribución para el usuario. Acá hay un pequeño cable, era el AWG8 que interconecta estas celdas con esta celda de la barra.
Nosotros pensamos que todos estos cables que llevan el generador a todas estas celdas van a estar en canalizaciones subterráneas. Entonces, de esta última celda va a salir una canalización subterránea con un cable. Aquí está el tipo, pero se ve como pequeño. Entra al transformador por abajo y luego por la parte de alta tensión van a salir conductores aéreos que llegan a un pararrayo, a un seccionador. Hay luego un transformador de poder, el interruptor de poder en vacío, de intemperie, los transformadores de corriente, otro seccionador y luego se llega a la línea de distribución. Y bueno, cabe destacar que la distancia entre este último seccionador y la línea de distribución es de 70 metros. Ya, ahora los dejo con mi compañero Francisco Bugueño. Muchas gracias, Elvis. Cristóbal, cuando puedas. La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, además de la ubicación representativa del proyecto, tenemos que considerar la disposición topográfica de las ubicaciones de los elementos más relevantes del proyecto. Aquí a mano izquierda vemos el mapa topográfico real de lo que presentó Cristóbal al inicio de la memoria explicativa, y a mano derecha una imagen genérica nomás como del diagrama de disposición que hicimos y que lo vamos a comentar en las próximas slides. Cristóbal, por favor, la siguiente. Aquí vemos una comparación donde en la figura de arriba, en la figura superior, se ve lo que presentó Cristóbal, y en la figura inferior se ve el mapa de dónde se ubican los elementos de la figura de arriba. Ahí podemos ver abajo donde están los estanques de almacenamiento de agua potable en alto hospicio. Ahí representamos la cámara de carga, la línea blanca representa la tubería, eso baja por ahí, y llega hasta el punto de anclaje y a la central Cabancha, que es donde estamos operando nuestro proyecto. Y desde ahí ya se alimenta el agua potable hacia la ciudad de Iquique. La siguiente, por favor, Cristóbal. Aquí vemos el diagrama de disposición, lo cortamos por temas solo para que se pueda ver en la presentación. A mano izquierda tenemos lo que está dentro de la caseta de máquinas, y a mano derecha lo que ya estaría la intemperie, ¿no? Esto está en una celda metálica donde se encuentra el transformador. El diagrama de disposición conversa con el diagrama unilineal que acaba de presentar Elvis, y aquí podemos ver arriba, a mano izquierda, el generador síncrono, con las canalizaciones que llegan hacia las celdas metálicas con los equipos de medición y protección, los diferentes interruptores, y el tablero de distribución de usuario y hacia los servicios auxiliares. En esta misma caseta, hacia el norte, tenemos la sala de control representada dentro de la misma caseta de equipos, y a mano derecha ya vemos cómo las canalizaciones que estaban desde dentro de la sala de máquinas salen hacia el transformador. Luego del transformador pasan al pararrayos, a un seccionador, después a una protección 52, a otro seccionador, y desde allí a la barra de distribución con los 70 metros que decía Elvis. Esto lo intentamos poner de la misma manera del diagrama unilineal para un mejor entendimiento, en verdad. La siguiente, por favor, Cristóbal. Ya entrando a la parte de las memorias de cálculo, en pantalla podemos ver los cálculos realizados, las constantes utilizadas para realizar los cálculos que son de importancia para la malla de tierra. Los valores de las constantes los sacamos de las clases que expusieron ustedes, con los valores típicos de resistividad al terreno, resistividad superficial, y otros valores los sacamos de memorias de cálculo que se encuentran en la internet de proyectos similares, como más que nada para tener los valores típicos que se usan en este tipo de proyectos. A partir de eso y de las ecuaciones que nos presentaron ustedes, calculamos la resistencia puesta a tierra y los voltajes tolerables, además del voltaje de malla. Con respecto a la resistencia puesta a tierra, obtenemos un valor de 2 ohm, que se encuentra dentro de los límites permitidos de la norma técnica, que esta permite de 1 a 3 ohm, y el voltaje tolerable de contacto nos dio 740 volts más o menos, el tolerable de paso 2480 más o menos, y el voltaje de malla 58 volts también aproximado. Como el voltaje tolerable tanto de contacto como el de paso son mucho mayores al voltaje de malla, nuevamente estamos cumpliendo los parámetros de seguridad que se exigen para este tipo de proyectos. Así, la malla de tierra queda de un área de 2100 metros cuadrados con 35 metros de ancho y 60 metros de largo. Ahora los dejo con Elvis, que va a explicar la siguiente memoria de cálculo. Sí, esto es para explicar, bueno, cómo se calcularon los cables que mencioné anteriormente. Nosotros realmente, digamos que dividimos 3 zonas. Hay 2 zonas en el nivel de 4,9 kilovolts. Una parte era para la mayoría de las celdas metálicas y el generador.
Pueden ver acá que la corriente era de 500. Bueno, ahorita explico la corriente. El tema fue que sacamos este nivel y sacamos otro nivel para servicios auxiliares que tiene una corriente mucho menor debido a que el transformador era de 50 kVA. Luego está también el nivel de 13,8 kV, que el conductor obviamente es menor y es solamente un conductor, en los otros era un cable. Ya, ahí lo que hicimos fue calcular la corriente nominal y luego a ese cálculo de corriente nominal le agregamos una holgura de 20% más. Pueden ver que antes era 471 y pasó a 566. Luego con eso buscamos tablas de conductores y cables de fabricantes. Y bueno, con eso llegamos a la definición de las secciones de este tipo de cable. Pueden ver acá los 152 milímetros. Para servicios auxiliares nos da una sección bastante pequeña, pero nos dimos cuenta que el cable era un AWG número 16, no soportaba este voltaje de 5 kV. Entonces vimos como una empresa que tenía un cable número 8, AWG número 8, que sí lo aguantaba, así que decidimos colocar este. Y por último, bueno, el conductor aéreo, que era de aleación de aluminio con la sección de 33,6 milímetros cuadrados. Ya, ahora los dejo con Cristóbal. Bueno, pasando a la memoria de cálculo de canalizaciones, como bien se dijo anteriormente, la canalización se realizaría de manera subterránea en tuberías no metálicas rígidas pesadas. Estas son fabricadas con PVC de tipo SH40. Entonces, en la canalización deben ir ubicados los 3 conductores para nuestro caso, que sería un conductor por fase, y según la norma técnica, en una canalización, si existen 3 o más conductores, estos deben tener un porcentaje ocupado de a lo más un 35%. Entonces, lo que procedemos a hacer es calcular cuál sería el área ocupada por nuestros conductores. Entonces, por ejemplo, para el área que sería la canalización entre el generador y las celdas, tendríamos que multiplicamos por 3 veces el número de conductores y tenemos un área total de 456 milímetros. Lo mismo pasa para la canalización que va para los servicios auxiliares, dando 25,05 milímetros cuadrados. Entonces, luego buscamos diferentes tuberías cumpliendo con lo anterior dicho, PVC tipo SH40, y por ejemplo, encontramos que para servicios auxiliares podríamos utilizar una tubería de 1 pulgada de diámetro nominal, la cual tiene una sección transversal, el 35% de su sección transversal es de 195 milímetros cuadrados, por lo que se alcanza a utilizar este tipo de conductores. Lo mismo para el caso del nivel 4,9 kV, el cual encontramos con un diámetro nominal de 1,5 pulgadas, donde el 35% de la sección transversal son 460 milímetros cuadrados, por lo que alcanza también los 3 conductores y se cumpla la norma. Finalmente, lo que serían las pruebas de puesta en servicio, tenemos que primero que nada se realizan pruebas de operación antes de la carga hidráulica del sistema. Aquí se verifican, por ejemplo, los conductos hidráulicos, esté todo bien conectado, esté todo bien en mantenimiento, para luego ya de revisar estas pruebas, se debe ya a probar lo que sería con la carga hidráulica del sistema, con el aguantando, y aquí ya se probarían que estén, por ejemplo, las conexiones correctas de las fases, y ya teniendo estas pruebas listas, ya se hacen las pruebas para poner en puesta en servicio, según la norma técnica de conexión y operación de PMGD, para la conexión, ¿cierto?, con la distribuidora, donde las pruebas importantes aquí que hay que hacer son las respuestas de tensión y frecuencia normales, las respuestas sobre corriente residual y de fase, las pruebas de aislamiento, pruebas de formación fortuita y la eléctrica, y limitación de inyecciones de potencia y disparo transferido. Ahora los dejo nuevamente con mi compañero Francisco. Con respecto al estado de pago, ya al encontrarnos en las etapas de finalización de nuestro proyecto, cada actividad de documento se encuentra aprobada en un 100%, y el monto total del estado de pago asciende a 8.880.865 pesos. Esto destinado a las horas hombre del proyecto. Este estado de pago comprende actividades generales, donde ahí entran reuniones, la investigación de normativa, etcétera, los diagramas de unilineal, el de disposición, el listado de equipos materiales, cotizaciones, carta Gantt, el presupuesto, etcétera. La siguiente, por favor.
Y con respecto al cronograma de la fase de construcción, contemplamos un horizonte de 20 meses para este proyecto, donde los primeros 5 corresponden a un levantamiento de información y desde el mes 6 hasta el mes 20 a la construcción ya del proyecto en sí mismo. Y ya a la finalización de este mes 20 esperamos tener el proyecto ya andando a la perfección. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar nada más una reflexión que en BCO Energy Consulting Group nosotros creemos firmemente en los beneficios de los proyectos PMGD y esperamos que este en particular ayude a disminuir las pérdidas eléctricas, reducir los costos marginales y por sobre todo reducir la emisión de CO2. Muchas gracias y quedamos atentos a sus preguntas y comentarios. Ok, gracias por la presentación. Oriol, ¿comienzo yo de nuevo o quieres partir tú? No, parte usted nomás, don Arturo. Bueno, bien, como expositores están bastante bien los tres, ¿eh? Me gustó. Están con fuerza, están modulando bien, están firmes. Me pareció muy buena la exposición, digamos, del trabajo. Y la parte técnica también me pareció bastante bien, creo que lo explicaron lo suficiente, digamos, como para que el mandante quede conforme con lo que se ha hecho, a dónde va el proyecto. Bueno, algunas cosas menores. Veamos la malla de tierra, por favor, la diapositiva. El reticulado, ¿de cuánto por cuánto el reticulado de esa malla? Tamaño del cuadradito. ¿De cuánto, perdón? Porque 2 se por ve, 2. 2 metros son, ya, porque se ve bien como enmallado, ¿ah? Ah, claro, sí, lo que pasa es que la imagen es referencial nomás, como para ponerla en la presentación. Ah, ya, no. La imagen que está ahí, claro, como para ponerle ahí la distancia, 60 por 35, pero claro, no es representativa de nuestra malla del proyecto. Ya, pero es de 2,2 entonces el reticulado. Ya, Claro. bueno, o sea que no es tanto cobre lo que tiene, por lo visto. Claro. Por decirlo de otra forma. Ya, ok. El otro punto, que me lo responda cualquiera de los tres alumnos. La protección RI, y por ahí ustedes la mencionaron, y que es una protección importante, sobre todo para el ICSA de Iquique. ¿Vamos al plano unilineal o explíquenme un poco la protección RI? Veamos el plano unilineal, porque tendría que ir en el plano unilineal esa protección. Sí. A ver, alguien que me responda. Sí, bueno, iba a comentar que realmente no hay ninguna protección RI. Nosotros cuando le enviamos a ustedes como el diagrama unilineal, habíamos colocado una protección RI, pero fue simplemente que al ver estos otros planos conseguimos como esa simbología y la pusimos como justo en el tap-off. Pero después como realmente desconocíamos, no conseguíamos suficiente información acerca de ella y aparte vimos un diagrama unilineal que ustedes habían subido sobre esta central. Pensamos que bastaba nada más con ese interruptor 52 antes del tap-off, con los 2 seccionadores. Porque en caso de desconectarse sería simplemente como activar el interruptor y sacar los seccionadores. Ya, a ver, aquí hay 2 cosas importantes. La protección RI es obligatoria. ¿Ya? Es mandatoria de la norma. O sea, tiene que ir sí o sí. No hay otra forma. Okay. Si no te aprueban el proyecto. Eso es una cosa. Lo segundo, la protección RI, la R significa red y la I significa instalación. O sea, es una protección que mira tanto la red como la central en este caso. ¿eh? Y es un juego de 4 relés, que son los siguientes: baja frecuencia, sobrefrecuencia, baja tensión, sobretensión y operación isla. Que es la última que ustedes nombran. ¿Por qué? Porque a ELIXA le interesa que no le modifiquemos la frecuencia a su línea, a su red. Por lo tanto, esa protección RI ya está mirando ese parámetro. A ELIXA le interesa que le mantengamos el voltaje de la línea, por lo tanto estamos regulando la tensión. Y por supuesto hay una protección de sobrecorriente en caso de cortocircuito. Ahora, la protección RI se alimenta por todas las razones que dije, o sea, necesita una muestra de voltaje y necesita una muestra de corriente. La muestra de corriente se saca de algún transformador de corriente y la de voltaje, dependiendo de dónde la ponen, si es baja tensión va directa, pero si la ponen en media tensión, a través de un TP. Es usual poner la RI en esta parte que ustedes dicen ahí, punto de conexión o tap off, o sea, donde estabas mostrando. Se ahí pone después del seccionador, sería. Claro, o sea, puesta es una cajita negra que recibe una señal de corriente y una señal de voltaje y le da una orden de apertura al 52 que está ahí. Okay. Bien, no tengo más comentarios, Oriol. Gracias. Perfecto.
Ya, gracias, profe. Yo en general encuentro, si comparo este trabajo desde que partieron con la carta oferta hasta hoy día, creo que han avanzado bastante, han entendido muchos de los conceptos de las clases, pero igual les falta seguir puliendo algunas cosas, porque ustedes hacen referencia ahí al comienzo a la normativa chilena, específicamente a la del año 2003, de instalaciones de interiores, la 4/2003, que eso hicimos una clase porque a contar del 12 de julio de este año, esa fue reemplazada por el Reglamento de Seguridad de Instalaciones de Consumo Eléctrico, que tiene 19 artículos, o 19, perdón, acápite, tiene, o pliegos, esos son pliegos del 1 al 19. Y eso debería, pensé yo, porque hicimos una clase y además que se la subía a la red, pensé que iban a hacer referencia a esta normativa, no a la antigua, porque ya la 4/2003 ustedes los proyectos ya no la pueden referenciar. Es la nueva la que hay que referenciar. Entonces, en ese sentido, quizás los pilló muy de sorpresa o se les pasó nomás. Claro, sí, siendo honesto, en verdad se nos pasó. Como ya veníamos como trabajando desde antes, en verdad, como que no... Sí. se nos pasó, Teníamos en verdad. como unos documentos así que estábamos usando el 2020 y 2019, como que por eso como que no, en verdad se nos pasó a actualizarnos como al 2021. No sale todos los años, ¿ah? Ojo. Ah, sí, no, me refería a Ah, que, claro. no sé, por ejemplo, no sé, estos documentos, por ejemplo, no sé, esta instrucción técnica, por ejemplo, salió el La del 2019, creo. 2020. Sí, Claro, de la protección a red. 2019-20. Claro, entonces referenciaba la del 2003. Y por eso como que nos perdimos un poco, nos olvidamos como que el 2021, claro, sabía. Ya, perfecto. Respecto al diagrama unilineal, quiero hacer una consulta si ustedes lo discutieron o no. Los servicios auxiliares que tienen acá, aquí la alternativa que ustedes eligieron es que los servicios auxiliares, si es que esto está desconectado de la red, estos vienen solamente del generador. No sé si pensaron cambiar este transformador chiquitito de los servicios auxiliares y conectarlo a la red para que quedaran las dos opciones, de tal forma que antes de partir la central pudieran tener los servicios auxiliares desde la red. Claro. Bueno, con ¿Lo respecto a discutieron? eso, Cuéntame, así, ¿qué pensaron? ¿Qué hicieron? claro. Nosotros al inicio, en la primera presentación, que teníamos un diagrama unilineal súper chico, la idea era conectarnos a la red para que así nos suministre directo energía en caso de que el generador se dañe o pase algo. Pero ya nos habían comentado que tal vez lo podríamos colocar en la barra de 4,9 kilovolt. Entonces, nada, como que lo movimos por esa razón. Y al fin de cuentas, así consideramos que igualmente estaríamos conectados a la red. El tema es que tendría que bajar, digamos, 2 veces la corriente. Tendría como que pasar por el primer transformador y luego por el otro. Y nada, creo que ustedes subieron unas presentaciones donde habían como 2 opciones, que se podía hacer esto y se podía hacer directo a la red. Entonces pensamos que esto estaba bien. No, mal no está, pero Tal vez podía ser más barato. Ahí voy. Ahí pues, ya. Sí, es que tal vez la celda de protección es bastante cara. Esas celdas, no sé. Ya, pero por lo menos lo conversaron entre ustedes. Sí. Sí, Porque sí, siempre fue un un proyecto tema tiene que más de una conversamos. opción. Y aquí a lo mejor había que haber puesto en su proyecto y vimos estas dos opciones y dejamos esta por tales motivos. Ya es. Ok. No, yo no tengo más consultas, así que yo Bien. creo que los felicito nomás por la presentación. Bien, Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Por mi parte tampoco tengo más consultas, creo que se esforzaron bastante y me gustó la presentación. Así que quedamos hasta aquí y me despido entonces de ustedes. La nota la van a tener después de la semana de receso. Una vez que todo el curso presente sus proyectos, vamos a revisar y vamos a emitir entonces una planilla con sus calificaciones.
Así que Perfecto. gracias y llegamos hasta aquí entonces. Ok, Oriol, no sé si tienes algún otro punto conmigo para conversar o nos despedimos. No, nos despedimos nomás. Yo creo que ya estamos bien con esto y faltaría la otra presentación. Listo, nos jóvenes. vamos. Muchas gracias. Perfecto. Listo, muchas gracias, Gracias, profesores. profe. Estamos hablando. Estén súper Chao. bien. Gracias, chao. Listo, hasta luego.